Jessica Carter ordenó los papeles sobre su escritorio y se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Los 3 años que llevaba en Morrison Technologies habían sido la mejor decisión de su vida profesional. La empresa prosperaba, el ambiente de trabajo era respetuoso y lo más importante, su jefe era perfecto en todos los aspectos que importaban. Blake Morrison era todo lo que un director ejecutivo debía ser: inteligente, justo, motivado y completamente desinteresado en ella románticamente. Esa última parte era crucial. Blake medía 1,90, tenía el pelo oscuro que siempre lucía peinado sin esfuerzo, ojos verdes penetrantes que no se les escapaba nada y una presencia que llamaba la atención en cuanto entraba en una habitación. Llevaba trajes a medida que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Jessica, y se comportaba con la confianza que le daba haber construido un imperio tecnológico desde cero. Pero para Jessica, lo más importante de Blake Morrison era que era gay. Al menos eso era lo que todos creían, incluida ella. Las pruebas parecían bastante claras. Blake siempre estaba con Derek Sullivan, su socio y mejor amigo. Viajaban juntos, almorzaban juntos todos los días y compartían una intimidad que sugería algo más que amistad. Derek estaba casado, pero eso no impedía los rumores en la oficina. Jessica había escuchado innumerables conversaciones especulando sobre la vida personal de Blake y había llegado a aceptarlo como un hecho. Blake Morrison simplemente no estaba interesado en las mujeres. Esta creencia hizo que Jessica se sintiera segura de una manera que no había sentido en años. Hace 3 años, Jessica había trabajado para una pequeña empresa de marketing donde su jefe, Trevor Hayes, había convertido cada día en una pesadilla. Empezó de forma inocente, con cumplidos sobre su trabajo, pero luego pasó a comentarios sobre su aspecto. Trevor buscaba excusas para tocarle el hombro, acercarse demasiado o rozarla en el pasillo. Su atención se volvió cada vez más agresiva. A pesar de su evidente incomodidad, el incidente final ocurrió un viernes por la tarde, cuando la mayoría de la oficina ya se había ido. Trevor la acorraló en el almacén, bloqueando la puerta con su cuerpo. Sus palabras aún resonaban en sus pesadillas. «Sabes, estaríamos bien juntos, Jessica. ¿Por qué sigues resistiéndote?» Cuando él intentó tocarla, ella lo empujó y salió corriendo, sin volver nunca más a esa oficina. Durante semanas, Jessica apenas salió de su apartamento. La idea de buscar trabajo la aterrorizaba. ¿Y si el próximo jefe era peor? ¿Y si volvía a encontrarse en la misma situación? Pero había que pagar las facturas, así que se obligó a empezar a enviar solicitudes. Cuando Morrison Technologies la llamó para una entrevista, casi no fue. Esa entrevista lo cambió todo. Blake se mostró profesional y se centró exclusivamente en sus cualificaciones. Le preguntó por su experiencia en gestión de proyectos, su dominio de diversas plataformas de software y su capacidad para manejar situaciones de alta presión. Ni una sola vez desvió la mirada. Ni una sola vez la hizo sentir incómoda. Al final de la entrevista, le ofreció el trabajo inmediatamente. Trabajar para Blake había sido terapéutico para Jessica de formas que no había esperado. Aprendió a relajarse de nuevo, a confiar en que no todos los hombres en posiciones de poder abusarían de ellas. La cultura de la oficina que Blake fomentaba era respetuosa y profesional. Tenía tolerancia cero con el acoso, y todo el mundo lo sabía. Jessica lo vio despedir una vez a un director senior por hacer comentarios inapropiados a un analista junior. Esa decisión le ganó su lealtad total. Así que, cuando Rachel Torres, su mejor amiga del Departamento de Recursos Humanos, irrumpió en su oficina un martes por la tarde con los ojos muy abiertos, Jessica supo que algo iba mal. ¿Has visto la agenda de reuniones de esta tarde?, preguntó Rachel ligeramente sin aliento. Jessica abrió su calendario y sintió que se le helaba la sangre. Reunión de socios con Hayes Consulting Group a las 3 de la tarde. Asistentes: Blake Morrison, Derek Sullivan, Trevor Hayes. Trevor, el hombre que había rondado sus sueños durante 3 años, iba a estar en ese edificio en menos de 2 horas. «Jess, ¿estás bien? Te has puesto completamente pálida». Rachel se acercó,
con preocupación escrita en su rostro. Estoy bien, Jessica mintió, con las manos ligeramente temblorosas mientras cerraba su ordenador portátil. Simplemente no esperaba ese nombre. Rachel sabía algo de lo que había pasado en el trabajo anterior de Jessica, aunque no todos los detalles. Le apretó el hombro a Jessica con simpatía. ¿Quieres que busque una excusa para que te vayas de la oficina? Jessica lo consideró, pero su orgullo se impuso. No podía permitir que Trevor Hayes siguiera controlando su vida. Este era su lugar de trabajo, su territorio. Simplemente lo evitaría. La reunión era en la sala de conferencias ejecutiva, lejos de su escritorio. Podría quedarse en su oficina con la puerta cerrada. Trevor ni siquiera sabría que trabajaba allí. El plan duró exactamente hasta las 2:45 p.m. cuando Blake la llamó. Jessica, ¿puedes traer los informes trimestrales a la sala de conferencias? El equipo de Hayes quiere revisar nuestras métricas de crecimiento. Se le secó la garganta. Por supuesto, señor Morrison. Ahora mismo voy. Jessica reunió los informes con manos temblorosas. Podía hacerlo. Dejaría los documentos, mantendría la cabeza gacha y se marcharía inmediatamente. Trevor podría incluso no reconocerla después de 3 años. La gente cambiaba. Quizás él no la recordaría. La sala de conferencias tenía paredes de cristal que ofrecían una vista clara del interior. Jessica podía ver a Blake y Derek sentados a un lado de la mesa. Frente a ellos se sentaban 3 personas de Hayes Consulting, incluida la persona a la que no quería volver a ver nunca más. Trevor parecía más mayor, con canas en las sienes, pero su sonrisa era la misma expresión depredadora que ella recordaba. Se reía de algo, completamente relajado, como si no hubiera traumatizado a alguien lo suficiente como para que renunciara a su trabajo y temiera los entornos profesionales durante meses. Jessica utilizó la puerta lateral que daba al área de servicio donde se guardaban los refrigerios. Podía dejar los informes en el aparador y marcharse sin cruzar la zona principal de asientos. Su plan casi funcionó. Gracias, Jessica. La voz de Blake era tranquila y profesional, como siempre. Ella murmuró una respuesta, manteniendo la cabeza gacha, y se dio la vuelta para marcharse. Jessica. ¿Jessica Carter? La voz de Trevor la detuvo en seco. No se dio la vuelta, no respondió, solo siguió caminando hacia la puerta. Espera, sé que eres tú, Jessica Carter, de Harrison Marketing. ¡Qué casualidad! Salió de la sala de conferencias y regresó a su oficina, donde cerró la puerta e intentó controlar su respiración. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Blake. ¿Estás bien? Te fuiste muy rápido. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Este era de un número desconocido. ¿Te sorprende verme? Deberíamos ponernos al día. Estás aún más guapa de lo que recordaba. Trevor había conseguido de alguna manera su número personal. Jessica bloqueó el contacto inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Su santuario había sido invadido. El espacio seguro que había construido durante 3 años de repente se sentía frágil y expuesto. El resto de la tarde se le hizo eterno. Jessica sobresaltaba con cada ruido, aterrorizada de que Trevor viniera a buscarla. Cuando finalmente llegaron las 5 p.m., consideró marcharse, pero el aparcamiento de repente le pareció peligroso. ¿Y si Trevor estaba esperándola allí? A las 5:30, Blake apareció en la puerta. La reunión ha terminado. Ya se han ido del edificio. La observó con atención. Jessica, si necesitas hablar de algo, mi puerta siempre está abierta. Ella asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Ese viernes, Morrison Technologies celebró su fiesta anual de verano en la azotea. El evento era obligatorio para todo el personal, una oportunidad para que los departamentos se mezclaran y celebraran el éxito de la empresa. Jessica llevaba un sencillo vestido azul marino e intentó pasar desapercibida, permaneciendo cerca de Rachel. Todo iba bien hasta que vio a Trevor salir del ascensor. No se suponía que él estuviera allí. El acuerdo de consultoría con Hay aún se estaba negociando. No había razón para que él asistiera a un evento interno de Morrison Technologies, pero allí estaba, aparentemente invitado por alguien del departamento de ventas que pensó que ayudaría a construir la relación comercial.
Los ojos de Trevor recorrieron la multitud y se fijaron en Jessica. Sonrió y empezó a caminar en su dirección. El pánico se apoderó de ella. Rachel estaba en el baño. Derrick y su esposa estaban al otro lado del jardín. Blake estaba cerca de la barra, rodeado de miembros de la junta directiva. No había ningún lugar donde esconderse, ningún lugar a donde ir. Trevor se abrió paso entre la multitud con una intención clara. Los ojos de Jessica se movieron desesperadamente y se posaron en Blake. Estaba solo por un momento, sosteniendo una bebida y mirando su teléfono. Sin pensar, impulsada por el puro instinto y la desesperación, Jessica cruzó la distancia que los separaba. Blake levantó la vista justo cuando ella llegó a él, con una expresión de sorpresa en su rostro. Antes de que él pudiera hablar, antes de que ella perdiera el valor, Jessica se sentó en su regazo. Blake se quedó completamente paralizado. Todo su cuerpo se tensó y la copa que tenía en la mano quedó suspendida en el aire. Ella sintió cómo él inspiraba bruscamente. Sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza contra su espalda. «Por favor», susurró desesperadamente, con una voz tan baja que solo él podía oírla. «Finge que esto es normal. Por favor». Sintió que Blake lo entendía. Sus ojos recorrieron el jardín y encontraron a Trevor, que se había detenido a unos 3 metros de distancia, mirándolos con la boca ligeramente abierta. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Jessica más que cualquier otra cosa en toda su vida. El brazo de Blake rodeó su cintura, firme y posesivo, atrayéndola hacia él. Su otra mano se movió hacia su muslo, descansando allí con una clara intención territorial. Se inclinó ligeramente hacia adelante, rozando sus labios cerca de su oído, y dijo en voz alta, lo suficiente para que Trevor lo oyera. «Estás temblando. ¿Debería preguntarte quién es ese hombre o simplemente deberías sacarlo de este evento ahora mismo?» Las palabras hicieron que Jessica sintiera un escalofrío por todo el cuerpo. No era una actuación. La tensión en el cuerpo de Blake, la forma posesiva en que la abrazaba, el tono peligroso de su voz, todo era real. La confianza de Trevor se tambaleó visiblemente. Sus ojos se movieron de Jessica a Blake, a la mano de Blake en el muslo de ella y de vuelta a sus caras. «No sabía que ustedes dos estaban juntos». «Ahora lo sabes», respondió Blake con voz fría como el acero. «¿Necesitabas algo?» «No, solo quería saludar a un antiguo colega». La sonrisa de Trevor era forzada, frágil. «Los dejaré solos». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Desapareciendo entre la multitud y luego hacia los ascensores, Jessica se quedó paralizada en el regazo de Blake, apenas respirando. Debería moverse, debería disculparse, explicarse y levantarse de él inmediatamente. Pero el brazo de Blake seguía rodeándole la cintura. Sus manos seguían sobre su muslo y ella podía sentir los latidos de su corazón acelerados contra su columna vertebral. La voz de Jessica Blake era áspera, tensa de una manera que nunca había oído antes. «Tienes que levantarte ahora». Pero algo en su tono sugería que en realidad no quería que se moviera en absoluto. «Lo siento mucho», comenzó ella. Al empezar a levantarse, Blake la sujetó con un poco más de fuerza, manteniéndola en su sitio. «No te disculpes, solo dime quién es y por qué le tienes miedo». «¿Quién es mi jefe? En mi último trabajo, no me dejaba en paz y tuve que renunciar». Las palabras salieron a borbotones. Pensé que nunca volvería a verlo. Blake se quedó callado durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era baja e intensa. «¿Te ha contactado desde la reunión del martes?» «Me envió un mensaje. Bloqueé el número». Jessica sintió que todo el cuerpo de Blake se tensaba por la ira. «Si se te acerca de nuevo, si te contacta de alguna manera, dímelo inmediatamente. ¿Entiendes?» Ella asintió, sin moverse de su regazo. «Jessica». La voz de Blake se volvió aún más grave. «Necesito que te levantes ahora mismo porque si no lo haces, si te quedas aquí un segundo más, voy a hacer algo que hará que todos en esta empresa se den cuenta de que nunca fui lo que creían que era». Jessica contuvo el aliento. «¿Qué quieres decir?» La mano de Blake se movió ligeramente sobre su muslo,
una caricia apenas perceptible que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Quiero decir que voy a besarte aquí mismo, delante de todos, y entonces todos sabrán la verdad. ¿Qué verdad?, susurró Jessica. Que te he deseado desde el día en que entraste en mi oficina hace 3 años. Que dejar que la gente pensara que era gay era más fácil que admitir que estaba completamente obsesionado con mi asistente. Que he pasado 1000 días fingiendo que no me daba cuenta de todo lo que había en ti. Hizo una pausa. Que no estoy nada a salvo, Jessica. No en lo que a ti respecta, ni siquiera un poco. El mundo se inclinó sobre su eje. Todo lo que Jessica creía saber se hizo añicos en un instante. Blake Morrison no era gay. Blake Morrison la deseaba. La había deseado durante 3 años. Y ella estaba sentada en su regazo en una fiesta de la empresa, con su mano en su muslo, mientras su corazón amenazaba con salírsele del pecho. Levántate, repitió Blake, con voz tensa por el esfuerzo de controlarse. Levántate ahora, Jessica, o quédate y acepta lo que suceda a continuación. Tienes 5 segundos para decidir. Jessica no se movió. Pasaron 5 segundos, luego 10, luego 20. Se quedó paralizada en el regazo de Blake Morrison mientras toda su comprensión de la realidad se reconstruía. El ruido de la fiesta se desvaneció en el fondo. Lo único que podía sentir era el calor de su cuerpo contra el suyo, el ritmo constante de su respiración, el peso de su mano sobre su muslo. Blake emitió un sonido grave, algo entre un gemido y una risa. «Me estás matando», le susurró al oído. Luego, con cuidadosa deliberación, se puso de pie, levantándola con él como si no pesara nada. La puso de pie y dio un paso atrás, poniendo una distancia profesional entre ellos. Sus ojos estaban más oscuros de lo que ella los había visto nunca, llenos de algo que le hacía flaquear las rodillas. «Mi oficina, el lunes por la mañana. Tenemos que hablar». No era una petición. Jessica asintió, incapaz de articular palabra, y lo vio alejarse entre la multitud. Varias personas miraron en su dirección con expresión curiosa, pero nadie se acercó. Se quedó allí un momento más, tratando de recordar cómo respirar con normalidad, antes de que Rachel apareciera a su lado. «¿Qué acaba de pasar?» Rachel tenía los ojos muy abiertos. «¿Te acabas de sentar en el regazo de Blake Morrison?» «Puedo explicarlo», comenzó Jessica, pero no estaba segura de poder hacerlo. «Más te vale», porque eso parecía mucho más que cortesía profesional. Rachel la llevó a un rincón tranquilo. «Cuéntamelo todo». El fin de semana pasó en una confusión de ansiedad y expectación. Jessica repasó cada momento, cada palabra, cada caricia. Blake había dicho que la quería. Durante 3 años, la revelación le había parecido imposible y al mismo tiempo perfectamente lógica. ¿Cómo no había visto las señales? ¿O acaso no había habido señales porque Blake había sido tan cuidadoso? El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Jessica se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido gris carbón que era profesional pero favorecedor. Llegó a la oficina 30 minutos antes e intentó trabajar, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la puerta cerrada de Blake. A las 9 en punto, la puerta se abrió. «Jessica, ¿podrías pasar, por favor?» Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral. Blake cerró la puerta detrás de ella y le indicó que se sentara en el sofá de cuero cerca de las ventanas, en lugar de en las sillas frente a su escritorio. De alguna manera, el hecho de sentarse de manera informal le pareció significativo. Antes de hablar de cualquier otra cosa, Blake comenzó a hablar sentado en el extremo opuesto del sofá. «Tengo que pedirte perdón. Lo que dije el viernes fue inapropiado. Viniste a mí en busca de protección y me aproveché de la situación». «¿No te aprovechaste?», dijo Jessica rápidamente. «Me senté en tu regazo. Fue mi elección. Una elección tomada bajo coacción porque tenías miedo». Blake se pasó la mano por el pelo, desordenando su peinado, que solía estar perfecto. Debería haber acompañado a ese hombre fuera inmediatamente. En lugar de eso, aproveché la oportunidad para expresar mis sentimientos. Y eso estuvo mal. ¿Y si me alegro de que lo hicieras? Blake levantó la cabeza de golpe
y clavó sus ojos verdes en los de ella con una mirada penetrante. ¿Qué? Jessica respiró hondo y reunió valor. Durante 3 años me sentí segura aquí porque pensaba que era imposible que te interesaras por mí. Pero ahora me pregunto si quizá utilicé esa creencia como excusa. ¿Excusa para qué? Para no examinar mis propios sentimientos. Las palabras salían ahora más rápido. Eres brillante, exitoso e intimidante. Eres mi jefe. Involucrarme contigo sería complicado y potencialmente desastroso para mi carrera. Mientras creyera que eras gay, no tenía que enfrentar el hecho de que tal vez yo también me había sentido atraída por ti todo este tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Blake la miró como si ella acabara de anunciar que podía volar. Repite eso, dijo finalmente, con voz áspera. Creo que siento algo por ti desde hace mucho tiempo. Me convencí a mí misma de que era admiración o respeto profesional porque cualquier otra cosa parecía imposible. Blake cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. Cuando los volvió a abrir, la intensidad de su mirada hizo que a Jessica se le revolvió el estómago. Tenemos que establecer algunas reglas básicas. Bien, primero tienes que entender que nunca mentí sobre ser gay. Simplemente nunca corregí las suposiciones de la gente. Era más fácil dejar que todos creyeran lo que quisieran que estar constantemente defendiéndome de la atención no deseada o lidiando con cazafortunas. Derrick lleva 9 años casado con su esposa Patricia. Somos mejores amigos, nada más. Jessica asintió con la cabeza, asimilando todo esto. En segundo lugar, si seguimos adelante con esto, lo haremos como es debido. No voy a esconderme ni a tratarte como un secreto vergonzoso, pero tenemos que tener cuidado con las apariencias. Eres mi asistente ejecutiva. La gente pensará que te has acostado con alguien para conseguir ascensos o un trato especial. No me importa lo que piense la gente, dijo Jessica, sorprendiéndose a sí misma con la convicción de su voz. Puede que ahora no te importe, pero te importará cuando empiecen los rumores. Blake se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. He construido esta empresa sobre la base de la integridad. No voy a comprometer eso, y tampoco voy a permitir que se dañe tu reputación. Así que iremos poco a poco. Primero saldremos fuera de la oficina. Mantendremos la profesionalidad aquí hasta que estemos seguros de que esto es real y duradero. ¿Y si es real? Preguntó Jessica en voz baja. La sonrisa de Blake fue lenta y devastadora. Entonces lo haremos público como es debido. Documentación de RR, HH, divulgación completa a la Junta, todo lo necesario. Yo hago las cosas según las normas, Jessica. Siempre. Durante las siguientes semanas, Jessica descubrió que Blake Morrison estaba lleno de sorpresas. La llevaba a restaurantes pequeños e íntimos donde nadie los reconocería. Hablaban durante horas de todo, desde recuerdos de la infancia hasta filosofía y sus libros favoritos. Blake era divertido, autocrítico y sorprendentemente vulnerable cuando estaban a solas. Le contó cómo había creado Morrison Technologies desde cero, trabajando 18 horas al día, sacrificando sus relaciones y su vida personal por el éxito. Admitió que dejar que la gente pensara que era gay había sido un escudo, una forma de evitar la intimidad sin tener que ser sincero sobre su adicción al trabajo y su miedo a mostrarse vulnerable. Vi cómo se rompía el matrimonio de mis padres porque mi padre anteponía el trabajo a todo lo demás, explicó Blake una noche durante la cena. Juré que yo no haría eso, pero luego creé una empresa y me di cuenta de que era exactamente igual que él. Me parecía más fácil estar solo. ¿Qué cambió?, preguntó Jessica. ¿Lo hiciste? Sus ojos se encontraron con los de ella a la luz de las velas. Entraste en mi oficina hace 3 años y algo cambió. De repente, estar solo ya no parecía la opción más segura. Simplemente parecía solitario. En la oficina mantenían una cuidadosa profesionalidad, pero cada vez era más difícil. Los ojos de Blake se posaban en ella un momento más de lo debido. Jessica se sorprendía a sí misma mirando sus manos y recordando cómo se sentían en su cintura. La tensión era deliciosa y tortuosa a partes iguales. Rachel acorraló a Jessica en la sala de descanso después de verla mirar su teléfono y sonreír por quinta vez esa mañana. ¿Estás saliendo con alguien?,
la acusó Rachel. Esa es una sonrisa especial de alguien con quien te estás enviando mensajes. Jessica intentó desviar la atención, pero Rachel fue implacable. ¿Es alguien de la oficina? Dios mío, es Blake Morrison, ¿verdad? El incidente de la vuelta no fue casual. Rachel, por favor, baja la voz. Lo sabía. Rachel apenas podía contener su emoción. ¿Cuánto tiempo? ¿Es algo serio? Cuéntamelo todo. Vamos poco a poco, muy poco a poco, y por ahora es algo totalmente privado. Tu secreto está a salvo conmigo. Rachel se lo prometió. Pero Jessica, ten cuidado. Las relaciones en la oficina son complicadas, sobre todo cuando una de las personas es el director general. Jessica sabía que Rachel tenía razón, pero estar con Blake le parecía merecer la pena a pesar de las complicaciones, hasta que Trevor Hayes reapareció. Ocurrió un miércoles por la tarde. Jessica salía del edificio para ir a comer cuando una mano la agarró del brazo. Se dio la vuelta y se encontró a Trevor allí de pie, con una sonrisa tensa y enfadada. «Me has estado evitando», dijo. «No le sueltas el brazo. Suéltame». Jessica intentó zafarse, pero él la agarró con más fuerza. «He vuelto 3 veces a este edificio con la esperanza de encontrarte. Al final he tenido que esperar aquí fuera para pillarte». Trevor se acercó más, empujándola contra la pared del edificio. ¿Lo tuyo con Morrison es real o solo intentabas ponerme celoso? No es asunto tuyo. Suéltame. Todo lo que te concierne es asunto mío, Jessica. Tú me perteneces a mí primero. Yo nunca te perteneceré. Ella le empujó en el pecho, pero él no se movió. Trevor Hayes. Ambos se giraron. Blake estaba a 3 metros de distancia, con una expresión más fría que nunca. Debía de haberla seguido al salir del edificio. Derek estaba con él, igualmente impasible. «Quita tu mano de encima ahora mismo». La voz de Blake era mortalmente tranquila. Trevor soltó el brazo de Jessica, pero no dio un paso atrás. Solo estábamos hablando. «No, la estabas agrediendo a plena luz del día». Blake se acercó y Jessica vio cómo Trevor se encogía. «He estado investigando sobre ti, Hayes. Resulta que tienes un largo historial de denuncias por acoso a diferentes mujeres en 3 empresas distintas. Todas se resolvieron discretamente con acuerdos de confidencialidad». Trevor palideció. «No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes. Y ahora vas a escuchar con mucha atención». La voz de Blake era mesurada, controlada y absolutamente aterradora. «Vas a dejar a Jessica en paz para siempre. Sin llamadas, sin mensajes, sin aparecer por su lugar de trabajo. Si me entero de que te has puesto en contacto con ella de cualquier forma, esos acuerdos de confidencialidad se harán públicos. Me aseguraré personalmente de que todas las publicaciones empresariales publiquen la historia. Tu empresa quedará destruida y tu reputación será irrecuperable». «No puedes hacer eso», protestó Trevor. Pero había miedo en sus ojos. «Pruébame». Blake se acercó aún más. «Soy Blake Morrison. Tengo más recursos, más contactos y más motivación de lo que puedas imaginar. Porque Jessica no es solo mi empleada, es mía, y yo protejo lo que es mío». La posesividad en la voz de Blake le provocó un escalofrío a Jessica. Trevor pareció reconocer que estaba en desventaja. Miró a Derek, que cruzó los brazos y lo miró fijamente, pasivamente, y luego volvió a mirar a Blake. «Está bien, da igual. De todos modos, ella no vale la pena». Blake se movió tan rápido que Jessica apenas lo vio. En un momento estaba quieto y al siguiente tenía la mano agarrada al cuello de Trevor, empujándolo contra la pared. «Si vuelves a hablar así de ella, las acusaciones de acoso serán el menor de tus problemas. ¿Queda claro?» Trevor asintió frenéticamente. Blake lo soltó con una mirada de disgusto. Trevor se alejó rápidamente, casi corriendo hacia su coche. Jessica temblaba. Blake se volvió hacia ella inmediatamente, y su expresión pasó de la furia a la preocupación en un instante. «¿Estás herida? ¿Te ha hecho daño?» Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Blake la abrazó allí mismo, en plena calle, a la vista de cualquiera que pudiera estar mirando. Ella enterró la cara en su pecho y dejó que el temblor remitiera. «He dejado de esconderme»,
le dijo Blake al oído. He dejado de fingir. Solo eres mi asistente. Todo el mundo lo sabrá, Jessica. ¿Te parece bien? Ella se apartó para mirarlo. Sus ojos eran feroces, protectores, llenos de algo que se parecía mucho al amor. Sí, susurró ella, me parece más que bien. Blake la besó entonces, con suavidad y dulzura, y lleno de promesas. Cuando se separaron, Derrick sonreía. Ya era hora, jefe. Patricia me debe $50. Pensaba que esperarías otro mes antes de hacerlo público. Jessica se rió a pesar de todo. Y la sonrisa con la que Blake le respondió fue la más sincera que jamás había visto en su rostro. A la mañana siguiente del enfrentamiento de Blake con Trevor, Jessica llegó a Morrison Technologies esperando susurros y miradas. Lo que encontró fue peor y mejor al mismo tiempo. Rachel la esperaba en su escritorio con un café y una sonrisa cómplice. Así que Blake Morrison y tú estáis oficialmente juntos, dijo Rachel sin preámbulos. El incidente de ayer en el aparcamiento fue presenciado por aproximadamente 15 empleados, y las imágenes de las cámaras de seguridad son aparentemente bastante románticas. Jessica sintió que le subían los colores a las mejillas. No fue algo planeado. Los mejores momentos nunca lo son. Rachel le entregó el café. Por si sirve de algo, creo que ustedes dos hacen una gran pareja, y cualquiera que tenga algún problema con ello puede hablar conmigo en recursos humanos. A media mañana estaba claro que toda la empresa lo sabía. Jessica sentía que la seguían con la mirada mientras se movía por el edificio. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de desaprobación y unas pocas de auténtica alegría. Blake había convocado una reunión ejecutiva de emergencia a las 8 a.m., presumiblemente para abordar la situación oficialmente. A las 10:30, Blake Morrison envió un correo electrónico a todo el personal. Jessica lo leyó 3 veces, con el corazón hinchado con cada palabra. Estimado equipo de Morrison Technologies, les escribo para informarles de una relación personal que puede afectar a la dinámica de la empresa. Jessica Carter y yo hemos comenzado a salir juntos. Esta relación es consensuada, apropiada y ha sido comunicada a RR, HH y al Consejo de Administración. Para abordar cualquier preocupación sobre favoritismo o conducta inapropiada, tengan en cuenta lo siguiente. La señorita Carter será trasladada a un nuevo puesto en planificación estratégica, reportando directamente a Derek Sullivan en lugar de a mí. Este cambio se ha estado discutiendo durante varios meses como parte de su desarrollo profesional y no supone un descenso de categoría ni un cambio lateral en su promoción, con el correspondiente ajuste salarial. Se llevará a cabo una revisión independiente de RR, HH, para garantizar que ninguna decisión pasada relacionada con el empleo de la señora Carter se haya visto influida por prejuicios personales. Todos los resultados se pondrán a disposición de la junta directiva. Morrison Technologies siempre ha operado con integridad y transparencia. Eso no va a cambiar. Espero que todos los empleados traten a la señora Carter con la misma profesionalidad y respeto que a cualquier otro compañero. Blake Morrison, director ejecutivo. Jessica se quedó mirando la pantalla. Blake había pensado en todo. Había protegido su carrera, abordado posibles preocupaciones y hecho oficial su relación de la forma más transparente posible. No debería haberle sorprendido. Así era Blake. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de él. Ven a mi oficina cuando tengas un momento, por favor. Lo encontró de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, contemplando la ciudad. Se giró cuando ella entró, y la vulnerabilidad de su expresión le cortó la respiración. Debería haber hablado primero contigo sobre el correo electrónico, dijo. El ascenso, el traslado. Tomé decisiones que afectan a tu carrera sin consultarte, y eso estuvo mal. Jessica cruzó la habitación y le tomó las manos. Era perfecto. Habías pensado en todo. No quiero que pienses que estoy tratando de alejarte de mí. El traslado es legítimo. Derrick lleva más de 1 año queriendo a alguien con tus habilidades en su equipo, pero si prefieres seguir siendo mi asistente, podemos buscar otra solución. Blake. Ella le apretó las manos. Confío en ti y, sinceramente, me entusiasma la planificación estratégica.
Es un reto. El alivio se reflejó en su rostro. Hay algo más. La junta directiva quiere reunirse contigo. Es solo una formalidad para asegurarse de que todo es apropiado, pero quería avisarte. La reunión de la junta directiva tuvo lugar esa tarde. 5 altos ejecutivos se sentaron frente a Jessica en la gran sala de conferencias y le hicieron preguntas sobre su relación con Blake. Cuando empezaron a preguntarle si alguna vez se había sentido presionada o coaccionada, Jessica respondió con sinceridad, explicando que hasta hacía poco creía que Blake era gay, que su relación se había desarrollado de forma natural y que Blake siempre había respetado los límites. Patricia Henderson, la presidenta de la Junta, una mujer formidable de unos 60 años, estudió a Jessica con atención. Señorita Carter, usted comprende que salir con el director general la coloca en una posición única. Siempre habrá gente que atribuya sus éxitos a esta relación en lugar de a sus méritos. Lo entiendo, dijo Jessica con firmeza, pero llevo 3 años trabajando aquí y me he ganado cada ascenso y cada elogio gracias a mi rendimiento. Mi relación con Blake no cambia mis cualificaciones ni mi dedicación a esta empresa. Buena respuesta. Por si sirve de algo, he revisado tu expediente a fondo. Tu trabajo habla por sí solo. Solo recuerda que la percepción importa tanto como la realidad en los entornos corporativos. La reunión concluyó con la bendición de la Junta, supeditada a los resultados de la revisión de RR. HH. Jessica se marchó agotada pero satisfecha. Esa noche Blake la llevó por primera vez a su ático. Ella esperaba algo lujoso, pero la realidad la abrumó. Las ventanas del suelo al techo mostraban todo el horizonte de la ciudad. El interior era moderno y minimalista. Todo líneas limpias y obras de arte caras. Aquí es donde vives. Jessica dio una lenta vuelta, absorbiéndolo todo. Técnicamente sí, pero sobre todo duermo aquí. Nunca lo he sentido como mi hogar. Blake se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura. Quizá eso cambie ahora. Pidieron comida para llevar y comieron en el balcón, hablando de todo y de nada. Blake le habló de su hermana Nicole, que vivía en Seattle, y siempre intentaba concertarles citas. Jessica le contó historias sobre la pequeña granja de sus padres en el norte del estado y su complicada relación con su hermano mayor. Oh, quiero que conozcas a Nicole, dijo Blake de repente. Viene el próximo fin de semana para una conferencia tecnológica. ¿Quieres cenar con nosotros? ¿Quieres que conozca a tu hermana? Quiero que conozcas a mi familia. Los dos miembros de la familia sonrieron. A Nicole le vas a encantar. Lleva años diciéndome que trabajo demasiado y necesita a alguien que me lo recuerde. Hay vida fuera de la oficina. Conocer a Nicole Morrison resultó ser una de las experiencias más estresantes de la vida de Jessica. Nicole era menuda, enérgica y abrazó inmediatamente a Jessica como si fueran viejas amigas. Finalmente, Nicole exclamó, Blake ha estado solo durante tanto tiempo que empezaba a pensar que realmente se había comprometido con la soltería eterna. Cuéntame todo. ¿Cómo lograste romper esa fortaleza que ha construido a su alrededor? Durante la cena, Nicole compartió historias embarazosas de la infancia de Blake, quien fingía estar molesto, pero estaba claramente encantado de que su hermana y su novia se llevaran bien. Jessica se relajó, riéndose de las historias sobre la obsesión del joven Blake por construir ordenadores y sus desastrosos intentos de cocinar. Una vez incendió la cocina tratando de hacer pasta, reveló Nicole. ¿Solo pasta? Es literalmente agua hirviendo. Tenía 12 años, protestó Blake. Tenías 16 y mamá te prohibió entrar en la cocina durante un año. A Jessica le encanta ver este lado de Blake, relajado y juguetón, tan diferente del controlado director ejecutivo. Todos en el trabajo lo sabían. Cuando Nicole se marchó esa noche, apartó a Jessica a un lado. Es diferente contigo, dijo Nicole en voz baja, más alegre, más feliz. Gracias por eso. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo cómodo. Jessica destacó en su nuevo puesto de planificación estratégica, demostrando a sí misma y a los demás que sus capacidades no tenían nada que ver con su relación. Derrick era un jefe comprensivo que la desafiaba intelectualmente
y confiaba en su criterio. En la oficina, ella y Blake mantuvieron la profesionalidad. No ocultaban su relación, pero tampoco la hacían alarde de ella. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban en la sala de reuniones. Jessica veía la promesa de lo que les esperaba después del trabajo. La situación con Trevor se resolvió con una finalidad sorprendente. El abogado de Blake envió una carta de cese y desistimiento respaldada por la amenaza de revelar su historial de acoso. La empresa de Trevor puso fin discretamente a su posible asociación con Morrison Technologies. A través de los contactos de Rachel en recursos humanos, Jessica se enteró de que Trevor se había visto obligado a dimitir después de que otras dos mujeres presentaran denuncias. La justicia no siempre fue rápida, pero al final llegó. 3 meses después de hacer pública su relación, Blake le pidió a Jessica que se mudara con él. Ella aceptó sin dudarlo. El ático se transformó poco a poco en un verdadero hogar. Jessica le dio calidez con obras de arte, plantas y fotografías. Blake descubrió que le gustaba cocinar cuando Jessica estaba allí para evitar incendios en la cocina. Se acostumbraron a una rutina doméstica que les resultaba emocionante y cómoda. Tomaban café juntos por la mañana antes de ir al trabajo. Por la noche cocinaban o pedían comida y veían películas. Los fines de semana exploraban la ciudad o se quedaban en la cama hablando durante horas. 6 meses después, Blake llevó a Jessica de vuelta al jardín de la azotea de Morrison Technologies, donde había comenzado su relación. El espacio estaba vacío, cerrado para un evento privado que aparentemente no existía. Aquí es donde todo cambió, dijo Blake, tomándole ambas manos. Te sentaste en mi regazo y mi mundo cuidadosamente construido se derrumbó. Recuerdo que estabas bastante sereno, bromeó Jessica. Me estaba muriendo por dentro. 3 años deseándote y de repente estabas ahí y ya no podía ocultarlo más. Él sonrió. La mejor noche de mi vida. Solo esa noche. Bueno, las noches que siguieron también fueron bastante espectaculares. Blake se puso serio, con sus intensos ojos verdes. Jessica, sé que solo han pasado 6 meses oficialmente, pero te he amado durante 3 años. Te he amado desde que entraste en mi oficina. Nerviosa, brillante y perfecta. Te amaba cuando pensaba que nunca podría tenerte. Te amo más ahora que te tengo. El corazón de Jessica latía con fuerza. Blake se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No soy bueno siendo paciente. No soy bueno esperando el momento adecuado o siguiendo plazos arbitrarios. Lo que se me da bien es saber lo que quiero y luchar por ello. Te quiero a ti, Jessica Carter. Quiero cada mañana y cada tarde y cada momento entre medias. ¿Quieres casarte conmigo? El anillo era precioso, pero Jessica apenas podía verlo a través de sus lágrimas. Sí, sí, por supuesto, sí. Blake se levantó y la besó con suavidad, profundamente y lleno de promesas. Cuando se separaron, él sonreía, esa sonrisa rara y genuina de la que ella se había enamorado. Tengo que confesarte algo, le susurró al oído. ¿Qué? Nunca fui gay, pero creo que ya te habías dado cuenta. Jessica se rió con la alegría brotando en su interior. Puede que me hubiera dado cuenta tarde o temprano. Se quedaron en la azotea mientras se ponía el sol, envueltos en los brazos del otro. Y Jessica se maravilló de cómo una decisión impulsiva lo había cambiado todo. Se había sentado en el regazo de Blake Morrison para escapar de su pasado, en cambio, había encontrado su futuro. La boda fue 6 meses después, una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familiares. Derek fue el padrino de Blake y dio un discurso sobre cómo Blake había sido insufrible durante 3 años, buscando constantemente excusas para hablar de su asistente y lo aliviados que estaban todos de que finalmente hubiera hecho algo al respecto. Rachel cogió el ramo e inmediatamente comenzó a planear su propia campaña para salir con el hermano menor de Derek, Nicole. Lloró durante toda la ceremonia y le dijo a todo el que quisiera escucharla que desde la primera cena supo que Jessica era la indicada, mientras Blake y Jessica bailaban su primer baile como marido y mujer. Ella le susurró que no se arrepintiera de nada. De nada, respondió Blake.
Aunque sí me arrepiento de no haber sido sincero antes. Podríamos haber tenido 3 años más. Tenemos el resto de nuestras vidas, le recordó Jessica. Eso es suficiente, y era más que suficiente. Lo era todo. Años más tarde, cuando la gente les preguntaba cómo se habían conocido, Jessica sonreía y decía que trabajaban juntos. Si le pedían más detalles, Blake sonreía y decía que ella se había lanzado literalmente sobre él y que él había sido lo suficientemente inteligente como para atraparla. La verdad era más complicada y más hermosa. Una historia de segundas oportunidades, valentía y aprender a confiar de nuevo. Morrison Technologies siguió prosperando bajo el liderazgo de Blake, pero él aprendió a delegar, a salir de la oficina a horas razonables. Para dar prioridad a la vida fuera del trabajo, Jessica se convirtió en vicepresidenta de Planificación Estratégica, ganándose el puesto por méritos y resultados que nadie podía cuestionar. Viajaron por el mundo, compraron una casa con una cocina de verdad en la que Blake aprendió a cocinar correctamente. Adoptaron 2 gatos a los que Nicole puso nombres de lenguajes de programación informática y construyeron una vida desordenada, perfecta y real. Y a veces, en los eventos de la empresa, Blake sentaba a Jessica en su regazo delante de todo el mundo, solo porque podía, solo porque ella era suya y él era suyo y no tenía nada que ocultar. El director general, que todo el mundo creía gay, resultó ser el marido más romántico y devoto que se pueda imaginar. Jessica nunca le dejó olvidar que ella había sido la valiente que se había sentado en su regazo. En primer lugar, Blake nunca le permitió olvidar que él había sido lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Juntos, eran más valientes que cada uno por separado, y eso marcaba la diferencia. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.